eh, pueden verlo más tarde, ¿no? Para la explicación. Bien. Muy bien, estamos grabando la sesión. Entonces, lo que les comentaba, el, el día de hoy ya ustedes ya tienen abierto desde ayer la tarea 1. Si ustedes entran a la página de Virtual Lupita, van a ver esto, van a ver aquí los eventos próximos. Aquí no se preocupen, me han preguntado si, por qué dice examen cerrado. No se preocupen, así es como aparece, pero la más está diciendo que, por ejemplo, la fecha límite, ¿no?, del examen. Entonces, ustedes entran al a la página y van a ver ahorita en este momento, ya es visible la tarea 1, y la tarea 1 consta de estos dos pasos, ¿no? La parte donde ustedes responden al problema y verifican qué problema les tocó, y ustedes van a ver, bueno, donde aparece la tarea 1, vamos a entrar a la tarea 1, hacen clic y se les va a abrir esta página. La primera vez que lo abren les va a decir, quiere iniciar el intento, y ustedes le van a poner, como esta página, ¿no? Se ha establecido un límite de un intento. El intento significa el número de preguntas que les toca. No importa las veces que entren, no significa que es otro intento. Siguen en el mismo intento porque así le llama Moodle bueno, a la configuración de la tarea o al examen. En el cual les toca una misma cantidad de problemas. Entonces aquí dice iniciar intento, no pasa nada, háganle iniciar intento, les va a mostrar los ejercicios que les tocó, y ustedes deben leer bien el enunciado. Aquí siempre va a venir una leyenda donde dice expresar el resultado y las unidades en que deben responder. Aquí nada más deben cargar el valor, por ejemplo, 2.65. No ponen unidades, es simplemente el valor numérico. Aquí salió 1.5 o 1.4, aquí salió, obviamente luego de calcular, ¿no?, 7.85, y aquí salió 893, ya. Entonces, solamente el valor numérico. Y una vez que están seguros, le ponen siguiente, ¿no? Bueno, cuando termine. Noten aquí, les va a aparecer el puntaje. Cada una de las preguntas vale 0.125. Es decir, si suman las 4, suma medio punto, 0.5, que es el valor de la tarea 1. Cuando se cierra la tarea 1, el sistema los va a calificar y aquí les va a aparecer una palomita verde si está bien o un tache rojo en esta parte. Y aquí les va a decir cuánto tienen de puntaje sobre el puntaje de la pregunta. Entonces, eso les digo porque luego me preguntan y algunas personas me dicen, me calificó mal, pero la pregunta está bien calificada. ¿Por qué esto les digo? Porque aquí pueden usar 2 decimales, es suficiente, porque la respuesta está programada para que tenga del valor que yo obtuve, o del valor que decía en el libro, por ejemplo, más o menos un error, que es, el error es para algunas preguntas es de 3% y en otras es hasta de 5%. Entonces, hay un valor más menos aquí en este valor que ustedes colocan. Entonces, lo más probable es de que colocando ustedes con 2 decimales, como les salga el cálculo, es suficiente porque tal vez queden dentro del rango del error, ¿no? Que el error está para absorber estos posibles diferencias de valores en las decimales que utilizan para obtener el resultado. Entonces, no se preocupen, ahí pongan el resultado. Si realmente estaba bien y les calificó mal, pues más adelante voy a tomar en cuenta el procedimiento. Y entonces, si el procedimiento está bien y la respuesta era realmente por decimales, que está mal calificada, entonces la voy a hacer valer como buena, pero tiene que haber un buen respaldo, que en este caso es la hoja de procedimiento. Y aquí van a ustedes ver, cuando ustedes respondan, va a decir aquí respuesta guardada. Noten que yo cargué 4 respuestas, están guardadas. Pueden cerrar y regresar al día siguiente y va a pasar lo mismo, y entonces pueden cambiar la pregunta 1, la pregunta 2, las veces que quieran, hasta el día en que ya estén seguros, y en ese día que van a mandar, que no va a ser este día, porque recuerden que esto debe ser enviado antes del 17 de marzo a las 23:55. No esperen a esta hora, por favor. Pero les digo esto porque ya me ha pasado en el semestre anterior, y creo que hace unos semestres también que utilizaba yo antes, incluso antes de la pandemia ya utilizaba Virtual Lupita. Y me decían que no, es que yo lo mandé, pero no sé, y no sé qué pasó. Verifiquen primero, o sea, tienen que enviar todo y terminar, y les va a dar una confirmación de envío, sí, y cuando ustedes vuelven a entrar, van a ver que aquí dice respuesta enviada o algo así, cambia la forma, y ya ustedes ya no pueden volver a enviar porque ya enviaron. Entonces verifiquen. Esto les digo porque es la única forma de que estén seguros de que enviaron su resultado, ¿no? Ustedes verifiquen, porque luego me dicen, no, es que el sistema parece que sí lo envié, pero no lo envié, y en realidad no lo enviaron, ¿no? Entonces,
verifiquen, o sea, el sistema les va a indicar cuándo ya se envió todo, o sea, es decir, ya no van a poder enviar una segunda vez, no tienen, una vez que apretan este botón y confirman el envío, ya no tienen la posibilidad de volver a regresar. Y eso es algo importante que les quería decir, que pueden esperarse hasta el 17 de marzo, hasta las 8 de la noche, yo creo que es una hora ya prudente, y enviarlo, ¿no? Pero no se esperen hasta después, porque se acerca mucho a la hora límite y se les puede, por problemas de red, no enviar. Y también, si ya lo envían antes y vieron que no, realmente se equivocaron, no, ya no puedo yo volver a abrir, porque al final es un problema, el Moodle no es tan flexible a algunos comandos, entonces les quiere dar otro intento, y otro intento significa que les va a dar otras preguntas, entonces es un problema. Entonces, está programado y no se puede habilitar otra vez el envío. Sí, en teoría sí se puede, pero yo no lo sé hacer, o no, no sé si le hago bien o no, pero ya me ha pasado que por abrir un intento a otra persona, o sea, es decir, para darle más plazo o cambiar la respuesta, les pasa que les cambia el intento. Entonces, no se va a cambiar aquí, entonces, hasta que ustedes estén seguros, hagan el enviar todo y terminar. No sé si tienen preguntas de esta parte. Bien, el examen es igualito a una tarea, solo que en el examen el tiempo para entregar no es días, sino es en un horario de clases de 1 hora y media. Ustedes deben responder 2 preguntas, entonces más o menos tienen que entrenarse. Al hacer las tareas es una forma de entrenarse para hacer el examen, ¿no? Bien, una vez que han terminado de enviar sus resultados, lo que tienen que hacer es, tienen ustedes hojas de procedimiento. O sea, si lo hicieron en una tablet y con un lápiz electrónico, no importa, ustedes pueden convertir eso a un archivo PDF. Y aquí donde dice tarea 1, subir el procedimiento, deben subir el procedimiento. Lo mismo, les va a aparecer, bueno, a ustedes les aparece diferente, a mí me parece así, pero les va a aparecer un botón para enviar el archivo. Entonces pueden cargar hasta 2 archivos de 5 megas. Creo que con 5 megas es suficiente. La condición es de que el archivo sea legible. Esto les digo porque si llegara a haber alguna aclaración por ejemplo, que el programa les calificó mal y por decimales, hay que revisar el procedimiento. Si el procedimiento no se puede leer, no se puede hacer nada. Y si no subieron el procedimiento, ambas forman parte de la tarea. Entonces, no es que les pongan no hacer resultado y no suban esto. Quiero yo ver, muchas veces abro incluso al azar los archivos para ver cómo resolvieron. Incluso a veces me doy el trabajo, si tengo el tiempo, de revisar todos, ¿no? Entonces, verifico que realmente entreguen ambos ejercicios, y deben corresponder, ¿no? El procedimiento debe corresponder al valor que cargaron en la tarea. El examen es algo similar, solo que les digo que el examen va a ser, bueno, va a ser la tarea 2, el examen es exactamente igual, deben resolver esto, pero en este caso el examen aquí no se fijen en la fecha, obviamente no está programado todavía, tiene un inicio, por ejemplo, dice que iniciaría a las 19 y terminaría a las 20:30. A nosotros nos tocan los horarios en la tarde, ¿no? Nada más déjeme ver si abrí el grupo correcto. Ah, es que abrí otro grupo, creo. Sí, este es el 12MB6. Nada, bueno, es lo mismo, pero nada más me equivoqué de grupo, creo. Sí, ustedes son el 12MB7. Este es el grupo 12MB6, que es muy similar, ¿no? Son la misma materia. Bien, por eso me fijé en el horario, y este horario es para el grupo 12MB7. Entonces les va a aparecer así, y el tiempo de entrega de un examen tiene un inicio, y ahí sí tienen que ser puntuales, y un fin, ¿no? O sea, es decir, hay una hora límite para el examen. Ahorita no lo he programado, pero probablemente el examen sea los primeros días de abril. Nada más estén pendientes, aquí les va a aparecer en donde dice eventos próximos el examen, y ustedes van a ver habilitado estas pestañitas. Obviamente, aunque entren, no van a poder entrar porque el inicio es el día del examen, ¿no? Es decir, es un día de clases en el horario programado, ¿no? Del grupo. Bien, no sé si tienen preguntas de esta parte. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, voy a dejar de compartir Profe, aquí. ¿Sí? perdón. Ah, normalmente creo que ahí Upita Virtual tiene como que adelantado el reloj, ¿no? Entonces en el Mm, del examen, bueno, es que hace poco entregué una tarea igual en Virtual Upita. sí. Y bueno, ahí sí me tocó entregarla muy justa, pero la entregué 5 minutos antes y aún así me apareció que la entregué con retardo, pero la hora Ah, estaba como bien. adelantada. Bueno, buena pregunta.
Puede que la hora del servidor de la plataforma Moodle, o sea, que haya pocos minutos así o en desfase, ¿no? De minutos. No creo que sea mucho. La verdad no sé. Aquí, lamentablemente aquí no dice qué horario es. Pero, por ejemplo, les digo, en las tareas no esperen hasta el último minuto. O sea, por ejemplo, aquí es a las 23 horas, no esperen hasta las 22:55. Les digo que déjense una holgura de tiempo por cualquier imprevisto, se les puede ir el internet, puede, Upita virtual, digo, virtual Upita puede fallar, esa es la plataforma. Si fallara por mucho tiempo, obviamente voy a entender de que bueno, ahí les voy a dar más plazo. Pero no esperen hasta el último minuto, hasta la hora que les dice aquí, porque si se fijan, son 4 preguntas que las pueden resolver en un día, incluso, es decir, si se sientan el fin de semana y las resuelven. Son tareas muy sencillas, algunas, bueno, les toca al azar, ¿no? De un juego de preguntas, entonces no son complicadas, o sea, no son como para realmente tomárselas todos los días así para pensar, sentarse no son preguntas así tan complicadas. Ya es muy dejarlo para el último, el entregar casi sobre la hora. Les recomiendo. Virtual Lupita también es un poquito lento, o sea, carga un poquito lento la página, es un poco lento, pero en el caso de las tareas, no se espera hasta el último minuto. En el caso del examen, que ahí sí les recomiendo de que, por ejemplo, se conecten desde un poquito antes, para que estén pendientes ahí. Por ejemplo, se conectan y van a hacer lo que pueden hacer aquí, ¿no? Es decir, noten que el examen se abre y ustedes van a ver sus preguntas. Esta es la pregunta 1 del examen, la pregunta 2 del examen. Pueden sacar capturas de pantalla de esto y de esto y agarran papel y lápiz. Se pueden desconectar todo el tiempo, no necesitan estar conectados todo el tiempo. Van a resolverlo en 1 hora y media. O sea, desde que se abrió la plataforma, porque la plataforma automáticamente abre en la hora en la que está programada. Hagan de cuenta que le digo yo, el examen se abre a las 11. Entonces, a las 11 de la hora del servidor se va a abrir y ustedes van a poder visualizar sus preguntas. Empiezan a copiarlas y empiezan a resolverlas en papel y lápiz o en su computadora si le hacen una captura de pantalla. Se ponen a resolver como si fuera un examen presencial con papel, lápiz, borrador, calculadora. Y una vez que tienen el resultado, vuelven a conectarse, entran aquí a la plataforma de Virtual Lupita, cargan estos resultados y le ponen siguiente, enviar, ¿no? Enviar todo y terminar. Y ahí acaba el examen. Tienen 1 hora y media para hacer eso. Entonces, las preguntas están más o menos, el grado de dificultad está más o menos acorde con el tiempo. Entonces, no se esperen también hasta el último segundo. Yo les doy hasta a veces, o sea, incluso programo el examen. Se abre por ejemplo, si el examen fuera a las 10, ustedes tenemos clase, por ejemplo, el examen suponemos que se abriera a las 2:30 p.m., ¿no? Se abre a las 2:30 y yo lo cierro a las 4:10, o sea, les doy hasta incluso esos minutos más. ¿Para qué? Para evitar precisamente ese problema de que en el último momento mandan la respuesta, pero oficialmente ustedes deberían apretar este botón de enviar todo y terminar o sea, un poquito antes de las 4, es decir, eh, 3:59, ya estar apretando ese botón, porque tienen esos minutos que les dejo yo de holgura, para que ya, bueno, en último caso, si estuvo un poquito lento el internet, entren todavía sus preguntas. Entonces, está incluso el examen, es así, lamentablemente así son los exámenes en línea. Es como cuando se acaba el examen y es presencial, tengo que pasar a recoger todos los exámenes porque se acabó el tiempo. Entonces, sí, no esperen hasta el último minuto. Entonces, aquí en el examen, pues sí, tienen 2 preguntas. Por eso yo considero que 2 preguntas en 1 hora y media y están más o menos en el grado de complejidad acorde al tiempo. Enviar todo y terminar. Una vez que a las 4 han apretado este botón, o sea, un poquito antes de las 4 enviaron todo, ya sí tienen todavía hasta, eh, ¿cuánto les pongo? No me acuerdo cuánto tiempo les pongo para enviar. En el examen, o sea, para enviar el archivo, para escanear, creo que les doy como 40 minutos, algo así. Pero ahí indica, o sea, una vez acabado el examen, ustedes tienen tiempo de recoger sus hojas o el material que hayan utilizado para contestar y escanearlo y subirlo a la plataforma. Es decir, que el horario del examen dura 1 hora y media y después de esa hora y media
ustedes tienen el tiempo para escanear, convertir todo en un archivo PDF y subirlo. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? Bien, entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir la hoja de el blog de notas de OneNote. Permítanme un segundo. Profe, ¿Sí? y con usted, el regreso a clases ahorita, ¿cómo va a ser? Bueno, es que ahorita varios profesores ya nos están mencionando que posiblemente haya un regreso a clases la próxima semana o a más tardar a 15 días, algo así nos han mencionado. Bueno, al menos a mí. Bueno, permítame un segundo. Sí, yo también había escuchado así como un poco como rumores de que sí iban a regresar, vamos a regresar, y precisamente estaba en la reunión de academia pensando de que iban a comentarlo en la misma reunión, pero hasta la hora en la que estaba yo en la reunión de academia no comentaron nada, pero al parecer creo que van a bueno, pedir a todos los profesores que ya empiezan a asistir a sus respectivos salones. Como, bueno, yo estoy asistiendo ya desde que nos indicaron de que ya podemos regresar presencialmente. Había antes un letrero en las puertas que decía que, como el semáforo epidemiológico estaba, creo, en amarillo, era creo que 30%, o no recuerdo bien, pero había un aforo máximo que se podían llenar los salones, pero ahorita ya no los he visto, los han quitado. Eh, no sabemos ahorita si cuántos pueden venir o si pueden, no sé, bueno, no hay mucha información de esa parte. Entonces yo me estimo que va a ser seguir así hasta que nos indiquen. Creo que hoy va a haber también una reunión del Consejo, creo que ahí van a decidir las nuevas condiciones. Entonces, si yo sé algo, pues les informo, ¿no? Y nos tendríamos que apegar a lo que digan bueno, en este caso los de la dirección. Eh, bien, nos dijeron, bueno, dice, mi profesor nos comentó que quieren subir el aforo al 50% y que van a sacar un comunicado. Muchas gracias, Iván, por el comentario. Sí, al parecer eso, pero fíjense que no, yo no me comunico, o sea, no he recibido ningún comunicado oficial ni de mi academia, y hasta ahorita no sé. Entonces, todo lo que me comentan es así, me dicen que otras personas, pero no he recibido la comunicación oficial. De todas formas, yo vengo aquí a los salones y estoy presencialmente y ustedes pueden asistir si están aquí en Lupita o si quieren venir también. De mi parte, no hay problema. Al principio del semestre nos dijeron que, incluso tal vez a usted, yo leí incluso un comunicado para los estudiantes, que todos los exámenes iban a ser en línea, o sea, virtuales. Y así que ustedes no se preocupen, los exámenes van a seguir siendo virtuales. Yo, hasta que no me digan si algo que cambien completamente radicalmente, ya tendríamos que ser presencial, pero hasta el momento no nos han dicho nada. Entonces, mientras no nos digan nada, nos regimos por lo que sabemos antes. Los tres exámenes eh, van a ser en línea, o sea, el primer, segundo y tercer parcial. Y yo creo que el extraordinario también. Entonces, de esa parte no se preocupen. Y pues la asistencia, ustedes, estoy abierto a que ustedes quieren venir, pueden venir. Bueno, ahí no sé, lo del aforo, yo creo que hay que esperar a ver si nos dicen 50%, si quieren pueden venir. Y los salones están vacíos, ¿eh? De aquí, por ejemplo, hoy no ha venido ningún alumno, entonces en la mañana vino un alumno, entonces un poquitas personas todavía las que vienen, por lo menos a mis clases. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, ¿no? Bien, voy a empezar a compartir un poquito esto. Bien. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, bueno, y ahí si hubiera pues algo, en cuanto yo me entere, o si ustedes se enteran de algo ya oficial, ya entonces ya nos dicen, ¿no? Bueno, y acordamos para ponernos de acuerdo todos y eh, de todas formas conmigo la asistencia, no se preocupen, no es tan obligatoria, o sea, incluso cuando antes eran sesiones presenciales, yo no tomaba la asistencia, o sea, la asistencia para mí no tiene valor así de calificación, o sea, no les voy a calificar nunca la asistencia. Pero obviamente eso trae consecuencias, el no asistir o dejar de darle seguimiento a las clases, ahí en el examen ya ahí se van a dar cuenta. Entonces no se descuiden, tienen la oportunidad de seguir las clases que son grabadas, entonces es una ventaja. Lo que sí, ¿cómo les digo? Sí, la asistencia no tiene valor, pero sí ustedes están obligados a enterarse de todo y, por ejemplo, los días que sean exámenes, eso sí, ese día es el único día que creo que
no pueden faltar, o sea, no hay de que, no podía, porque tiene que ser realmente una situación así de fuerza mayor para que, con una buena justificación, para que no asistan al día del examen. Es el único día en el que sí soy estricto en la puntualidad y en la asistencia, ¿no? Incluso antes cuando era presencial también. Es el único día que no pueden faltar. Es un día de clases, es un día en el horario de clases, y eso sí, ese día sí, el que no asiste, pues ya tiene cero, ¿no? Bien. No sé si tienen preguntas aparte para continuar. Bien. Bien, si no hay más comentarios, preguntas, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Recapitulando un poco, estamos resolviendo este problema que tiene 3 capas de fluidos. Es un depósito así como en forma de cubo, pero rectangular. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Y entonces nos quedamos en que habíamos calculado las fuerzas. Habíamos calculado las fuerzas F1, F2 y F3, que son las fuerzas, magnitudes de fuerza resultante. Cada una de las fuerzas las calculamos calculando la presión hidrostática en el centroide de área. Por ejemplo, en este caso, este es el área A1, su centroide. Entonces calculamos la presión en este punto multiplicado por su área. Luego, para la fuerza F2, la presión en este punto, presión hidrostática en este punto, por su área. Y finalmente la presión hidrostática en este punto, multiplicado por su área. Entonces calculábamos esto y obteníamos las fuerzas, ¿no? Aquí, magnitud de la fuerza F1 es presión por área, presión hidrostática por área, y obteníamos los valores. Si queríamos obtener la magnitud de la fuerza resultante, pues la sumábamos y era una sumatoria de fuerzas. Pero esta es solamente la magnitud. El inciso B tiene que ver con el centro de presión de cada una de estas fuerzas. Y para esto lo que nos vamos a hacer es, voy a copiar incluso este dibujo, concentrarnos en cada una de las áreas y respecto de esa área aplicar la fórmula que ya habíamos visto en la clase anterior. Voy a copiarlo aquí. Entonces vamos a calcular aquí. El inciso B es centro de presión. Bueno, en este caso de cada una de las fuerzas, ¿no? Bien. Entonces voy a copiar aquí el... Bien, entonces, si ustedes recuerdan las fórmulas, las tengo que copiar porque no me acuerdo de memoria. Están aquí. Voy a copiar esta. La voy a poner aquí. Estas son las coordenadas del centro de presión, YSP y XCP, ¿no? Entonces aquí, afortunadamente, como tenemos este eje de simetría, por la simetría del problema, el producto de inercia I, X, Y, en este caso para los 3 va a funcionar, es igual a 0. Esto es por simetría. Este eje que ven de color verde es un eje de simetría para cada una de las áreas, ¿no? Para el área 1, área 2 y área 3. Entonces no necesitamos calcular el CPI porque sabemos que la coordenada, bueno, aquí la coordenada sería, siguiente sería ZPI, ¿no? Porque en realidad la coordenada esta es la coordenada Z testada, la coordenada al centroide, que también es igual a la coordenada ZP, bueno, centro de presión, ¿no? Centro de CPI. Bien, no se calcula, que correspondería a este, ¿no? Le voy a omitir nada más que esto es porque nosotros estamos calculando. Perdón, era perdón. Esta es la coordenada, esta correspondería a la coordenada Y. Si quieren la vamos a escribir para que se den cuenta. Aquí es por fórmula, pero en nuestro caso la coordenada es Z CPI es igual a rho I, que es la densidad del fluido I, por la gravedad, por el seno de teta I, por el momento de inercia IXXI, sobre la presión PCGI por el área I.
Y este que correspondería a X sería, para nosotros sería la coordenada Y. Y, CPI, es igual a la densidad por la gravedad por el seno de teta por el producto de inercia. Y aquí vamos a usar, ya no va a ser para nosotros X, porque nosotros vamos a usar unos ejes que van a pasar, por ejemplo, para el eje, por ejemplo, para el área 1 va a ser un eje que va a pasar, vamos a colocar con color verde, va a ser este eje y va a ser el eje Y testada, si quieren decir, es un eje que pasa por el centroide. Y para nosotros sería el eje Y. Y en este caso sería el eje ZY. Nada están cambiando los subíndices, esto es porque los ejes que hemos elegido son así. Todo esto dividido entre la presión y el centro de gravedad I del área I, ¿no? Aquí lo que les digo es, este producto de inercia, esto es 0. Le vamos a cambiar también el subíndice aquí. Los subíndices son Z, Y, I. Bien, es por simetría. Luego tenemos que calcular los ZPI, ¿no? Es decir, esta es la fórmula que vamos a utilizar entonces para calcular. Entonces vamos a concentrarnos en la primera área. El área es el área A1, que corresponde a esta área que estoy así marcando con el color verde. Y entonces la coordenada sería la coordenada ZCP1. Y esto es igual a la densidad 1, en este caso es la densidad del fluido, y en este caso era aceite. El primer fluido era aceite, y teníamos el peso específico, 55. Entonces lo vamos a poner aquí. Perdón, aquí está. Entonces vamos a ponerlo aquí. Podemos poner la densidad del aceite por la gravedad. El seno de teta, el ángulo de inclinación, es 90 grados. El momento de inercia es el momento de inercia de esta área. Y noten, lo voy a poner aquí. Nuestra área es esta. Este es el área A1. Su centro de gravedad es el CG1. Su coordenada es la coordenada Y. Entonces, el momento de inercia de este es Y. Esto es igual a la base. La base es esta. La base, se acuerdan que era 7 pies, ¿no? Y la altura, eso ahorita lo vamos a revisar. La altura lo voy a poner del otro lado. La altura es, déjenme ver, no me acuerdo. Era 8 pies, perdón. Algo le pasa a mi. Bien, aquí. Esta es la altura 8 y el ancho siempre era 7, ¿no? Para todos es 7 y la altura es 8, luego 4. Entonces voy a copiar este para tenerlo cerca. Nada más para tenerlo ahí cerca. Entonces noten, la base es 7 por la altura que es 8. Entonces, para una sección rectangular es la base por la altura al cubo sobre 12. Esto por fórmula. Para nosotros, esta es la base, ¿no? Esta es la altura. Entonces, tenemos que esto es igual a la base es 7 pies por la altura 8 al cubo sobre 12. Y esto nos va a dar en pies a la cuarta. Este le vamos a poner su índice 1 para indicar que es el área del área 1. Ahorita un segundo. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Es
me da 298.67 pies a la cuarta. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos el momento de inercia respecto de este eje que pasa por el centroide. Bueno, así es como se debe interpretar estas fórmulas. Aunque no tienen la barrita detestada, es porque lo copié del formulario que viene, bueno, la fórmula que viene en el white. Este es un momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centroide. Entonces tenemos por el producto de inercia IY. Estoy copiando, bueno, este es IE1 sobre el denominador. Noten que es la presión en el centro de gravedad 1 por el área. Y eso es la fuerza, es decir, la presión en el centro de gravedad 1 por el área 1. Esto es igual a la fuerza. Si quieren, esto que está aquí, el denominador, es la fuerza F1. Entonces, reescribiendo, tenemos la coordenada Z, el centro de presión 1, es igual al peso específico del aceite, que es 55. Entonces, libras sobre pie cúbico por el seno de teta. El seno de teta siempre va a ser 1 para todos porque la pared es plana para todas las áreas. No lo voy a poner, vamos a multiplicar directamente por el momento de inercia que acabamos de calcular, es 298 por 298.67 pies a la cuarta. Todo esto dividido entre la fuerza total, o sea, la fuerza F1. Si recordamos, la fuerza F1 está por aquí, es 12.320. Entonces vamos a poner 12.320. Ya no volvemos a hacer este cálculo, sino simplemente le ponemos 12.320 libras. Y nos va a dar el cálculo de la coordenada ZP1. Entonces lo vamos a hacer por 55 dividido entre 12.320, que nos da 1.33. Entonces aquí nos da 1.33 pies. Bien, noten aquí que esa distancia que acabo de calcular es la distancia por debajo del centro de gravedad o centroide de área. Es esta distancia. Acabamos de calcular este punto que es el CP1. Y la coordenada ZP es esta coordenada de aquí a aquí. Esta es la coordenada ZCP1. Entonces, noten que es 1.33. Bien, no sé si tienen preguntas. Profe, el ángulo del seno, ¿por qué era 90, perdón? Bien, es bueno por fórmula. Esta fórmula sirve para cualquier placa inclinada. Entonces, ustedes pueden tener una placa inclinada y la placa inclinada respecto de la superficie libre. Si ustedes hacen la proyección, van a obtener un ángulo de inclinación que es teta. Entonces, esta fórmula deben considerar el ángulo de inclinación de la placa. Pero en nuestro caso, nuestra placa, o sea, estamos hablando de un tanque que tiene paredes verticales, entonces nuestra placa está vertical. Y aquí en este caso, pues nuestro ángulo sería 90, ¿no? Es decir, aquí sería θ es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es un depósito con paredes planas y nos estamos concentrando en esta pared que es una pared vertical, que es la que estoy poniendo aquí, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? Bien, entonces ya tenemos calculado, ya sabemos por dónde pasa la línea de acción de la fuerza 1. Pasa a 1.33 pies por debajo de este centroide de área. Hacemos exactamente lo mismo ahora para el área 2. Nos olvidamos de esta y ahora va a ser el área de interés es esta. Noten que ese es el área A2 y va a ser la misma fórmula, es decir, ya no voy a hacer el diagrama tendríamos que hacerlo, pero no se preocupen, se va a repetir. Entonces voy a omitir esta área. Déjenme hacer unos arreglos. Este es el eje. Bien, entonces
Para el área 2 vamos a tener lo siguiente. La coordenada ZCP2, vamos a ver aquí, ZCP2, va a ser igual a la densidad del fluido, en este caso es agua. No le voy a poner el subíndice, pues se entiende que es agua por gravedad. Esto es ya el producto, este producto de densidad por gravedad es el peso específico del agua. El seno de teta, en este caso voy a ponerlo otra vez 90, y el momento de inercia. En este caso es el momento de inercia respecto del eje que pasa por el área 2, que voy a poner IY2, ¿no? Sobre la presión hidrostática en el centroide de área 2, multiplicado por el área 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Si quieren voy a hacer el diagramita rápido. ¿Sí? Este sería el área. Recuerden que tiene 7 pies de ancho y la altura, noten que el agua tiene una altura de 6. Entonces la altura es, para nosotros ahora, esta altura es 6. Su centroide está aquí, este es su CG2, el área es el área 2, que es 6 por 7, 42 pies. Recuerden el eje que está por aquí, este es el eje de simetría, el eje sería el eje Z testada y el eje Y testada está por aquí. Y entonces el punto que estamos obteniendo es este, es el CP2 y la distancia que estamos obteniendo es esta distancia que para nosotros es ZCP2, ¿no? Entonces, el momento de inercia va a ser fácil de calcular. Aquí el momento de inercia es la base, que es 7, por la altura, que es 6, al cubo, sobre 12. Y entonces, si hacemos el cálculo, 6 al cubo por 7 dividido entre 12. Y nos da 126 pies a la cuarta. Y hacemos las sustituciones, ¿no? Entonces, ZCP es igual al peso específico del agua, que es 62.4 libras sobre pie cúbico, por el seno de 90, no lo voy a poner, es 1. Yo voy a multiplicar por el momento de inercia de esta área. El área es el momento de inercia es 126. Entonces, por 126 pies al cuadrado, a la cuarta, perdón, sobre la fuerza F2, ¿no? Y ahora tengo que buscar el valor de la fuerza F2. Esto para no volverlo a calcular, ¿no? En la fuerza F2 está por aquí. Es 26.342. Lo ponemos aquí. Y entonces vamos a obtener la coordenada en pies, ¿no? Entonces me da 0.298 pies. Y finalmente la última coordenada, la ZCP3, es el peso específico del mercurio por el seno de teta, por el momento de inercia del área que moja el mercurio, respecto de su centroide, sobre la presión hidrostática en el centroide de área 3, multiplicado por el área 3, ¿no? Esa es la fórmula para obtener la última coordenada. Y esto es igual a, aquí el valor del peso específico del mercurio es 842, ¿no? El valor que está entre paréntesis. Entonces ponemos 846 libras sobre pie cúbico por el seno de 90, igual no, lo omito, no lo coloco, por el producto de inercia. Y creo que aquí no lo hemos calculado. El área en este caso es así.
Bueno, sigue siendo de 7, ¿no? Sí, tiene 7 y creo que 2 metros, creo algo así. Ah, no, 4 metros. Entonces este es el área. 4 por 7. Entonces esto mide 4 pies. Y esto mide 7 pies. Entonces este es el área 3, que es 28 pies cuadrados. Este es su centro de presión, perdón, centro de gravedad 3 y el momento de inercia, ¿no? Que es el que nos interesa, el momento de inercia y3 es la base por la altura al cubo sobre 12. La base es 7 por la altura es 4 pies al cubo sobre 12. Nos da 37.33 pies a la cuarta. Eso se puede sustituir aquí, ¿no? Es decir, aquí por 37.33 pies a la cuarta. Todo esto dividido entre la fuerza F3, ¿no? Que es la fuerza que actúa sobre el mercurio. Sobre la pared que moja el mercurio. F3 es para nosotros 70.179.2. Bien, hacemos el cálculo. Y esto nos da, esto está en libras. El cálculo nos da 0.45 pies. Y bien, finalmente ya tenemos las tres fuerzas y los puntos por donde pasan, ¿no? Es decir, si acercamos aquí, aquí hemos obtenido el valor por donde pasa, que es CP3. Entonces esta distancia la tenemos. Esta distancia es la distancia ZCP3. Entonces ya podemos hacer nuestro motor de momentos para obtener la fuerza resultante. Noten que voy a poner un diagrama como este. Bien, noten aquí tenemos un pequeño diagrama. Voy a borrar todo esto. Vamos a imaginarnos así, algo así. Noten aquí son las interfaces. La parte del fondo del tanque, ¿no? Y la línea de superficie libre está por aquí arriba. Entonces, hagan de cuenta que estamos viendo ahora qué pared podemos ponerle aquí. Déjenme ver. No, déjenme ponerlo aquí para que ustedes vean qué eje estamos viendo. Hagan de cuenta que estamos viendo el plano XZ. ¿Sí? Vean, vamos a ver el origen XZ. Entonces, lo voy a poner así. Pues aquí voy a poner el eje X, que estaría de este lado. Este es el eje XZ. Entonces, noten, estamos viendo así y las fuerzas están actuando por aquí, ¿no? Es decir, bueno, están actuando, aquí está la fuerza F1, por aquí está la fuerza F2 y por aquí está la fuerza F3. Cada uno está actuando
a las distancias respecto de su centroide, ¿no? Es decir, de su centroide de área. Tenemos, hagan de cuenta que este es el centroide, este es el CG2, este es el CG3 y este es el CG1. Y tenemos las distancias, la Z, perdón, tenemos, sí, le llamamos Z, la ZCP1, y tenemos la coordenada ZCP2, aquí tenemos la coordenada, o sea, la distancia ZCP3. Entonces, noten, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de momentos. Imaginarnos que respecto de este punto, estas tres fuerzas producen un momento resultante. Lo vamos a sustituir por una única fuerza, vamos a ponerle aquí, que sea la fuerza resultante total, F, la hemos calculado, es la suma de las tres. Y esta fuerza está pasando a una distancia del origen. Y esta es la coordenada que queremos calcular, el ZCP. Entonces, noten, para hacer esto voy a hacer una sumatoria de momentos respecto del punto o el origen. Esto es igual a 0. Las fuerzas que quieren en este sentido van a ser positivas. Entonces, por ejemplo, la primera es la que... vamos a poner... Bueno, podemos cambiar de signo una, ¿no? Para que sea la sumatoria. Hagan de cuenta que no ocurre esto exactamente, pero podemos hacer esto, ¿no? Que sea equivalente, o sea, que esta fuerza está actuando en el otro sentido, mantiene el equilibrio. De tal forma de que la fuerza F, que es la resultante, multiplicada por la coordenada ZCP, sea igual a la fuerza F1A. Noten que esta le vamos a llamar ZP, ¿no? Para que se diferencie de la anterior fórmula. Entiendan que esta es la coordenada a la cual pasa respecto de la superficie libre. Aquí está la superficie libre. Entonces, para que no se confundan, va a ser así. La coordenada ZP y las otras son las coordenadas respecto del centroide. Entonces, esto va a ser, noten que es el brazo desde el punto O a la fuerza F1, es la distancia desde aquí, desde la línea de superficie libre a esta. Y esa se calcularía como la mitad de la altura más ZCP1. Entonces, noten, aquí voy a poner, esto es multiplicado por, y nos vamos a la coordenada ZCP1, tenemos que sumarle esta altura que es 4, noten, o sea que de aquí a aquí hay 4 pies, y entonces 4 pies más 1.33 nos va a dar 5.33. Entonces aquí esto es multiplicado por 5.33 pies, más la fuerza F2, que pasa, es igual, pasa a una distancia ZCP2, debajo del centroide del área del agua. Noten que este es aceite, este es agua, y este es el mercurio. Entonces, vamos a sumar el ZCP2 es 0.298 y hay que sumarle la distancia a este punto, ¿no? Esta altura es desde aquí hasta aquí. Entonces, esta distancia es 4 más, o digo 8 más 3, 11 pies, ¿no? Como lo que dice aquí. Entonces, 11 pies más, perdón, me pierde, más 0.298. Entonces va a ser la fuerza F2 multiplicado por 11.298. Y finalmente más F3 por el brazo. Y el brazo es, noten la altura a la coordenada Z, al centroide de área del área 3, es 16. Esta distancia es 16 pies. Entonces hacemos 16 más 0.45, ¿no? Más 0.45. Entonces es 16.45. Bien, y tenemos todo. Entonces podemos calcular ahora ZP. Esto es igual a la fuerza F1. Aquí tengo que buscar varios resultados entonces.
Voy a copiar estas que son F1, F2 y F3, ¿no? Entonces tenemos F1 es 12.320, F2 es 26.342 y F3 es 70.179. Y los otros simplemente ya lo multiplicamos, ¿no? Vamos a ponerle por 5.33 pies más esto multiplicado por 11.298 pies más 70.172 por 16.45 pies. Y finalmente todo esto dividido entre la fuerza total. La fuerza total era la sumatoria, ¿no? Es decir, que es 108.841. Lo copiamos. Ups, perdón, me salió mal. Copiamos. Y bien, si hacemos este cálculo, nos va a dar la coordenada ZP. Esta toma en cuenta que es la coordenada respecto de la superficie libre. Entonces, déjame hacer el cálculo. Bueno, me sale que la coordenada ZP es igual a 13.94 pies. Bien, entonces ya hemos determinado a qué altura pasa esta fuerza resultante, ¿no? Esta es la coordenada que sería 13.94 pies. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? ¿No tienen preguntas? No, profe, creo que no. Muy bien, perfecto. Entonces, este tipo de problemas generalmente son largos y no entran en el examen, pero sí es importante bueno, que sepan cómo resolverlos. Bueno, no necesariamente no entran así no tienen que calcular así de laboriosos estos problemas. Incluso hay uno que estaba tratando de resolver con sus compañeros, con el otro grupo, y se hacen muy largos, se hacen muy extensos, pero va a haber unos problemas en los cuales, por ejemplo, puede haber diferentes fluidos y no necesariamente son tan complicados, algunos son muy fáciles de resolver. O sea, no se vayan tampoco porque son complicados. Bien, vamos a ver otro tipo de ejercicios que son dos ejercicios así que yo siempre los repito semestre a semestre porque son los que mejor ayudan a entender la extensión a cuando sea una superficie cerrada, que es la ley de Arquímedes o el principio de Arquímedes también que le llaman. Para esto voy a copiar la pregunta. Entonces, déjenme ver si la tengo por aquí. Déjenme ver si la puedo. Ya vamos a llegar a la ley de Arquímedes, nada más déjenme ver. Es un problema que siempre se repite. Bueno, incluso les digo que este aparece, bueno, está tomado del Merle Potter, pero aparece en el White también. Si ustedes buscan este problema, aparece también en el White. Vamos a copiar. Copiar. Estábamos aquí, entonces lo vamos a poner aquí. Bien, entonces aquí le vamos a poner, este es el problema 275.
Este y el otro que vamos a ver más adelante son dos problemas que son muy ilustrativos. Este y el otro, déjenme ver cuál es. Oh, déjenme buscarlo en el... Dame un segundo. Estoy buscándolo en los problemas. No lo encuentro ahorita. Bueno, siempre aparece, pero no lo veo ahorita. Bueno, es el otro problema que este y el otro que les comento son dos de los más, bueno, son muy útiles para extender, bueno, la idea de extenderla a un cuerpo sumergido. Noten que este cuerpo, en este caso voy a leer el enunciado. El enunciado dice, un tronco en equilibrio, como se muestra en la figura 2.75. Bueno, dice, un tronco está en equilibrio, como se muestra en la figura 2.75. Calcular la fuerza que empuja contra el dique y la gravedad específica del tronco, sí, inciso A, bueno, en unidades del sistema métrico, la longitud del tronco es 6 metros y el radio del tronco es 0.6, y en el inciso B, con unidades del sistema inglés, si la longitud del tronco es 20 pies y el radio es 2. Nosotros vamos a utilizar solamente uno, vamos a usar el sistema métrico. Entonces vamos a asumir de que solamente vamos a resolver el inciso A, porque el inciso B se repite prácticamente, es el mismo problema. Pero lo interesante aquí es de que es un tronco que, si lo vemos así, tiene una extensión, una longitud de 6 metros, entrando o saliendo del pizarrón, y su radio, ¿no?, que es 0.6 metros. Noten que está parcialmente sumergido, porque la parte mojada de esto es desde aquí hasta este punto, ¿no? Es decir, que nada más tiene un cuarto de círculo que está seco. Todo lo demás está mojado por dos fluidos, aceite y agua. Entonces, noten, no necesariamente porque hayan dos fluidos, el problema se va a complicar, no necesariamente. Entonces, aquí vamos a ver, aquí, en este caso, este es un tipo de casos en los cuales no es recomendable, por ejemplo, utilizar la altura equivalente. Aquí, por ejemplo, no conviene porque aquí necesitamos ver realmente la distribución de fuerzas y este se resuelve como les voy a indicar aquí. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de la distribución de presión, y eso es bien importante a veces incluso para entender el problema. Entonces aquí vamos a poner aquí voy a hacer un poco más grande para que se vea, nada más está aumentando la escala para que hacerlo grande, y aquí vamos a ver la distribución de la presión. Es la presión hidrostática, ¿no? Bien, permítame un segundo. Entonces, la presión hidrostática está así. Y noten, ¿desde dónde está mojado? Desde desde el cuadrante superior aquí, desde este punto. Aquí la presión que es igual a 0. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera. Esta es la línea de superficie libre. Y arriba de esto está el aire a la presión 0, ¿no? A la presión atmosférica 0. Pero a medida que yo me voy sumergiendo un poquito, ya empiezo a entrarme dentro del líquido, empieza a haber presión hidrostática. Y la presión aumenta en forma lineal a medida que yo me voy sumergiendo. Y la presión actúa en la dirección normal a la superficie. Entonces, noten, aquí está el centro y aquí está la distribución. Esta entonces es la distribución debida al aceite. ¿Está bien?
Bien, noten que a partir de este punto voy a tener ya la superficie mojada por el agua, entonces la voy a poner con color verde. En este punto comparten ambas la misma presión, o sea, este punto comparte la misma presión, o sea, el aceite y el agua están en equilibrio y tienen una determinada presión. Entonces, a partir de ahí, el agua comienza con el mismo valor de presión, y entonces empieza a aumentar un poco más porque el agua es mucho más densa, produce mayor presión hidrostática a medida que se va sumergiendo y va siendo perpendicular hasta que finalmente, bueno, por aquí está el centro, ¿no? El centro de la esfera está por aquí y está esta distribución que es simétrica. Y ahorita les explico por qué es simétrica. Bien, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto va aumentando, ¿no? A medida que se va sumergiendo. Bien, y entonces, si ustedes ven la distribución, a medida que se va sumergiendo, va aumentando más, 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 hasta que alcanza su máxima presión en este punto y luego es simétrico. Bien, se ve más o menos, ¿no? La idea es de que ustedes vean que esto es simétrico. Bien, ¿por qué es simétrico? Porque, noten, este punto está en reposo y está mojado por agua. Entonces, la presión que se está ejerciendo aquí, ambos fluidos en la interfase, debe ser igual a la presión en este punto, porque este punto, o sea, y matemáticamente está a la misma altura, está igual también mojada, así en el límite, está mojada también por agua, y entonces de este lado tiene que tener la misma presión, está en esta dirección. Entonces, este punto está a la misma presión que este punto porque están a la misma altura. Imaginen, porque noten que como eso hay un eje de simetría aquí, este sería el eje de simetría, este punto tendría que estar a la misma presión que esta, y así sucesivamente. No pueden estar a diferentes presiones. Noten, voy a marcar, por ejemplo, un punto. Este punto está a la misma presión que este punto porque están a la misma altura. Bueno, están a la misma altura. No puede tener uno mayor presión que el otro porque estamos hablando de un fluido en reposo y están a la misma altura piezométrica, entonces por tanto el fluido debe estar a la misma presión, ¿no? Es decir, en ese punto. Y pasa lo mismo con estos dos puntos. Este punto está sumergido a la misma altura que este punto porque están en equilibrio estático. Bien, no sé si hay preguntas, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular por separado. Vamos a calcular las fuerzas, primero resultantes debidas al aceite y luego las fuerzas resultantes debidas al agua. ¿Está bien? Bien, para esto voy a ponerle letras así. Se me acaba de cerrar Sí, se me cerró la página, ¿no? Bien, ¿sí ven bien todos? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Bien, entonces voy a sustituir. Este diagrama de la presión hidrostática es bien importante porque resolverlo directamente luego conduce a errores. O sea, es mejor hacerse un diagrama, como se ve aquí, a la derecha, y ver la distribución de las presiones. Entonces, aquí, por ejemplo, en este punto interesante, este que está aquí, lo estoy marcando con el cursor ahorita, este punto. ¿Por qué? Porque en el punto así crítico donde está tocando el dique, está la misma presión hidrostática que este punto. Pero un poquito por encima de ese punto, matemáticamente así hablando, es la presión igual a cero. O sea que aquí la presión es distinta de cero y pasa abruptamente a la presión cero, porque es un punto que está, si quieren ustedes así,
el agua está mojando hasta, matemáticamente, hasta casi el borde, la punta donde toca al dique. Entonces, en este punto podemos asumir de que también está mojado por agua, como este punto. Entonces, están a la misma presión. Entonces, por eso que aquí la presión, esta es distinta de cero. Esta de aquí es distinta de cero, pero pasa abruptamente a una presión cero. Entonces, la distribución de presiones se ve así, ¿no? Bien. Entonces, voy a hacer las fuerzas resultantes. Primero concentrémonos en la fuerza debida al aceite. Noten qué es lo que ven en color rojo ustedes aquí. Toda esta parte que se ve en color rojo. Noten que las resultantes, hay una fuerza que empuja hacia abajo, o sea, una resultante vertical hacia abajo, y hay una fuerza resultante hacia la derecha, horizontal. Le voy a llamar con números. Esta va a ser la fuerza F1, esta va a ser la fuerza F2. Noten que son fuerzas debidas, fuerzas resultantes debidas al aceite. Luego, la fuerza debida al agua. Noten que para el agua tenemos una superficie, es un tronco esto, ¿no? Es un cilindro que está acostado. Puedo dividirlo en estos cuadrantes y noten, eh, la parte que está mojada por agua, esta que se ve aquí, tiene componentes de fuerza horizontal y vertical. La fuerza horizontal se podría decir que se equilibra, noten aquí, voy a poner con color verde. Esta es la fuerza F. Voy a saltarme y voy a llamarle esta la fuerza F4, que es la que apunta hacia la derecha, pero noten que va desde aquí hasta aquí. Y del otro lado que tengo otra vez fuerza horizontal, pero apuntando hacia el otro lado. Y hay simetría en el problema. Entonces aquí aparecería otra vez la fuerza F4, pero apuntando hacia el otro lado. Le voy a llamar F5. Noten que F4 es igual a F5. Porque hay simetría. Cualquier punto que yo elija, por ejemplo, este punto, está a la misma profundidad que otro punto y están a la misma presión y sobre ese, al mismo punto hay un vector diferencial de fuerza que está presionando y su componente horizontal es la misma. O sea, incluso la vertical también es la misma. Entonces, si se dan cuenta, el problema es simétrico. Entonces, la fuerza horizontal 4 que apunta hacia la derecha es igual a la fuerza F5 que apunta hacia la izquierda. Y se equilibran y se anulan. Nos queda finalmente una componente vertical, que es la componente de todas estas sumadas sobre toda esta parte que moja el agua y que apunta hacia arriba y que va a ser la fuerza F3. ¿Está bien? Entonces no tenemos que calcular F4 ni F5. También va a suceder si ustedes se imaginan, ¿se acuerdan que cómo calculamos las fuerzas horizontales? Tenemos un tronco, lo voy a poner con color negro para que se vea. Bien, tenemos un tronco. Y concéntrense solamente en la superficie que está mojada por el agua, es decir, lo que está mojado por agua. Sí, esta es la superficie mojada por agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generalmente usamos un sistema coordenado, podríamos usar un sistema coordenado Z, Y, y el X sale del pizarrón, ¿no? Entonces, estamos así. Hagan de cuenta que es nuestro sistema coordenado. ¿Qué hacemos cuando queremos calcular la fuerza sobre una superficie curva? Proyectamos, ¿no? Es decir, lo que yo agarro es, voy a ver primero hacia allá, hacia la derecha, si quieren ustedes, este es un punto de vista, ¿sí? Mirando hacia este lado. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver el plano XZ. ¿Y cómo voy a ver al tronco? Pues lo voy a ver como un rectángulo. El área mojada por el agua va a ser un rectángulo. Este sería el área mojada, ¿no? Este correspondería, lo vamos a cambiar de colores.
borrarlo con un dedillo. Bien, entonces, yo veo esta área mojada, esta superficie mojada por el agua, como este rectángulo. Entonces es el área proyectada. La fuerza resultante, ¿a qué dirección tiene? Perdón, se me cerró la ventana. La fuerza resultante, noten que apunta hacia la derecha. Esa es una fuerza, es la fuerza que les decía F4. ¿No? ¿Cómo calculamos F4? Pues hay que calcular el centro de gravedad, el centroide de área. Esto va a ser un área A. Si quieren el área mojada por el agua, A4. Y voy a calcular la magnitud de la fuerza y también voy a calcular su centro de presión. Si yo calculo lo mismo, pero del otro lado, es decir, quiero calcular la fuerza resultante de este lado, lo que voy a ver es exactamente lo mismo, pero voy a ver del otro lado. Perdón. Voy a tener que hacer esto. No se preocupen si no llegamos a terminar el ejercicio. La parte importante es de que vean. Entonces, voy a ver exactamente lo mismo, pero del otro lado. Es decir, voy a ver así. Voy a ver también el eje Z y el eje X, pero el eje X está de este lado. Voy a ver exactamente lo mismo. Es decir, voy a ver un rectángulo. Proyectamos esto. Ahora estamos viendo de este lado. Entonces vamos a ver para calcular la fuerza F5, ¿no? Y entonces, ¿qué va a haber? Si lo vemos desde el otro lado, vamos a ver exactamente la misma área. Y vamos a ver el área mojada por el agua, ¿no? Es decir, esta área. ¿Y qué fórmulas vamos a utilizar? Vamos a utilizar las mismas fórmulas que en el otro lado, porque esta área es igual el área 4 es igual al área 5. Este es el área A5. Pero noten, el área 4 es igual al área A5. Entonces, la fuerza resultante va a ser el peso específico del fluido. Ambos están mojados por agua. Peso específico del agua. Profundidad de su centroide es básicamente el mismo centroide. Vamos a poner Z testada. Y el área, las áreas son iguales, porque el área proyectada de este cuerpo, al estar mojado por el agua hasta la misma altura, pues proyectan la misma sombra, entonces hacia una pared o hacia la otra, ¿no? Entonces, noten, las fuerzas F4 y F5 al final terminan anulándose, ¿no? No se necesitan calcular. Eso es lo que les digo aquí. La fuerza F4 y F5 son iguales porque su magnitud es la misma, su línea de acción es la misma, porque están trabajando sobre las áreas proyectadas iguales. Es decir, que se equilibran o sea, se equilibran, ¿no? En este caso, en las dos direcciones. Bien, entonces solamente tenemos que calcular tres fuerzas. La primera es la fuerza F1, que es la fuerza vertical hacia abajo ejercida por el aceite. La fuerza F1, que es la fuerza horizontal ejercida por el aceite sobre el tronco. Y finalmente la fuerza F3, que es una fuerza únicamente vertical hacia arriba que ejerce el agua sobre el tronco. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. No, no hay preguntas. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cada una de las fuerzas. Como que nos quedan 10 minutos y creo que no sé si llegamos a terminar. Pero lo vamos a plantear hasta donde nos quede, ¿no? Primero hay que concentrarse. Vamos a poner primero aquí. Calculamos F1. Noten que para calcular la fuerza F1, ¿qué necesitamos? Necesitamos dibujar el arco del tronco. Nada más dibujo lo que es la parte mojada por el aceite. El tronco está ahí entero, pero no nos interesa esa parte. Nuestro origen, les había dicho que podemos poner el origen aquí.
en este punto y hacer un origen que sea el Z y puede ser este nuestro origen. Este es el eje Z. El eje Y puede ser como aquí lo pusimos, aquí en este caso. Puede ser el eje Y en esta dirección. Y nuestra fuerza está actuando en esta dirección, ¿no? F1, este es F1. Entonces, ¿qué área proyectada vemos? Hay que proyectarla en el plano ZX. Entonces, el área proyectada es un rectángulo. Este rectángulo, ¿qué dimensiones tiene? Sabemos que el radio mide 0,6. Entonces, esto mide... El radio mide 0,6 metros. Y la longitud del tronco es 6 metros. Entonces, esto mide 6 metros. Entonces, tenemos el área. El área en este caso es el área proyectada AY, que mide 6 por 0,6. Es 3.6, creo, ¿no? 3.6 metros cuadrados. ¿A qué profundidad? Noten que la profundidad de la superficie libre está aquí, la superficie libre. ¿A qué profundidad está su centroide? Esta es la coordenada Z testada. La coordenada Z testada está a 0.3. Entonces, ya tenemos la coordenada del centroide y tenemos la densidad del fluido, ¿no? La densidad del fluido nos dice que es un fluido con gravedad específica 0.8. Entonces, para calcular la fuerza F1, yo lo que hago es la gravedad específica del fluido multiplicado por el peso específico del agua, multiplicado por Z testada, multiplicado por el área proyectada, en este caso AY. Y esta es la fuerza F1. Entonces aquí tenemos la fuerza F1 es 0.8. El peso específico del agua, lo que tomamos a 4 grados centígrados, es 9.810 newtons sobre metro cúbico, por la profundidad del centroide, que es 0.3 metros, por el área, que es 3.6 metros cuadrados. Y esto nos da la resultante de esa fuerza. Nos da 8.475.84 newtons. Es la fuerza que está actuando aquí, en esta dirección, ¿no? Hemos determinado esta fuerza. Hay que calcular su centro de presión. Sí, lo podemos calcular, o sea, es decir, se puede obtener, es decir, este punto. Creo que en este caso no es tan importante porque ahorita les explico. Lo que nos está pidiendo aquí, la pregunta es calcular la fuerza con la que se empuja el tronco al dique. El dam es el dique. Entonces hay que calcular la fuerza con la que se empuja al dique. La fuerza resultante, noten que no puede ser otra más que esta. Esto es lo que nos está pidiendo, una fuerza de reacción. Luego, ¿cómo le podemos llamar para que no se confunda con R? Vamos a llamar la fuerza de reacción. Y debe ser perpendicular al tronco porque si tuviera alguna otra componente, o sea, imaginen que tuviera aquí una componente, es porque hubiera fricción o algo así. Entonces, de aquí no nos habla nada de la fricción. Y vamos yo creo que la siguiente clase ya nos va a dar tiempo. Vamos a determinar por qué tiene que tener esta posición, es decir, no puede tener otra componente. O sea, si tuviera otra componente no estaría en equilibrio estático. Pero déjenlo así, esta es la fuerza que nos están pidiendo. Si quieren lo borramos. La siguiente clase con más detalle lo vamos a hacer. Vamos a calcular la reacción en este punto. Si quieren lo vamos a calcular, podemos calcular por dónde pasa este es el centro de gravedad, el centroide del área, y el lugar por donde pasa es el CP, ¿no? Es el centro de presión. Entonces podemos calcular la coordenada, noten que por simetría solo hay que calcular la coordenada ZP. Esta es la coordenada ZP. Y se puede calcular, es fácil de calcular. No, ya para terminar, vamos a poner aquí centro de presión. Vamos a poner de la fuerza F1. Entonces vamos a poner aquí que la coordenada XP es igual a la coordenada X testada por simetría. Se calcula.
Y luego la coordenada ZP, esta va a ser igual a la coordenada Z testada más el momento de inercia respecto del eje X que pasa por el centroide sobre Z testada por el área proyectada. Y hacemos el cálculo. Esto es Z testada es 0.3 metros más el momento de inercia. Es una fórmula y aquí es la base por la altura al cubo sobre 12 para un rectángulo. Entonces esto es igual a 6 por 0.6 al cubo sobre 12. Y hacemos el cálculo. 6.6 al cubo por 6 dividido entre 12 nos da 0.108 metros a la cuarta. Entonces ya calculamos. Esto es 0.108 metros a la cuarta sobre la coordenada Z, que es 0.3 metros, por el área AY, que es 3.6. Nos da 0.1. Entonces esto nos da al total 0.4. Entonces hemos calculado la coordenada ZP es igual a 0.4 metros. Es decir, que la línea de acción de esta fuerza pasa aquí a 0.4 metros de profundidad por debajo de la superficie libre. Bien, ya estamos muy cerquita de la hora de fin de la clase, que es a las 4. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y mañana bueno, no mañana, ya es viernes, la siguiente semana vamos a concluir este y otro ejercicio antes de ver la ley de Arquímedes, que es importante. Noten que ahorita vamos a ver que esto nos va a conducir ya intuitivamente a la ley de Arquímedes, porque este es un cuerpo parcialmente sumergido. Noten que para estar completamente sumergido solamente le falta estar sumergido en esta parte. Solamente esta parte del cuerpo está sin sumergirse, lo demás está rodeado de fluido. Entonces, cuando lo sumergimos, empieza a aparecer la ley de Arquímedes, pero ya con estas fuerzas van a ver de que en realidad va a aparecer la ley de Arquímedes implícitamente. O sea, vamos a ver que lo que hemos estado haciendo nos va a conducir a la ley de Arquímedes. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Cualquier noticia ahí que tenga les comunico ahí por Teams. También la fecha del examen, probablemente la publique ahí en Teams. Estén pendientes. Yo creo que nada más voy a verificar cuánto nos falta de avance para llegar a la fecha para el examen. Entonces, probablemente sea los primeros días de abril. Bien, jóvenes. Bueno, entonces terminamos aquí y nos vemos la siguiente clase el día martes, no miércoles con ustedes, ¿no? Muy bien, jóvenes, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Luego, gracias. profe. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Luego, profesor.